Ser Podcast. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos abordando un tema que nos va a hacer viajar en el libro de la historia, en el relato histórico hacia la década del año 1930, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a viajar a Hungría y todo con un elemento humano que yo creo que es lo que le da forma, ¿no?, a toda la historia que vamos a contar. Cartas desde Hungría es la novela de nuestra invitada Ana Barrera, que nos atiende desde Sevilla. Ana, bienvenida a Ser Historia. Hola Nacho, encantada y agradecida por estar aquí. A Ana yo la conocí hace unas semanas junto con José Luis Corral y Pepe Calvo Pollato en Sevilla, en la librería, en la Casa del Libro allí, ¿no? Nos encontramos con Ana y yo no la conocía, ella me presentó su trabajo, esta novela Cartas desde Hungría, publicada por Platero Editorial, y yo le dije, pues mira, te llamaremos. Y estoy convencido de que ella en un primer momento pensó, esto me lo han dicho muchas veces, pero sí. Mira, Ana, aquí estás, en Ser Historia. Es verdad, no sabes cómo te agradezco que cumpliese con tu palabra. Nosotros, la verdad es que yo siempre cumplo la palabra. No es la primera vez que escribe al correo del programa una persona, incluso desde un pueblecito pequeño, una aldea, en un lugar, y les digo, oye, ¿por qué no habláis de la ermita, de mi pueblo, de la iglesia, de la historia de este personaje curioso y tal? Y muchas veces es difícil, ¿no?, encontrar a alguien que sepa de ese tema. Y yo pregunto, ¿tú eres capaz de contarnos esa historia? Y dice, la verdad es que yo no tenía pensado participar así, pero y al final, pues, qué mejor que la historia la comenten los protagonistas, ¿no? Y en este caso yo lo decía ahora, es una historia muy humana, porque aparte de ese trasfondo histórico en el que vamos a ahondar ahora, Cartas desde Hungría nace a partir de una experiencia personal, ¿no? Yo creo, Ana, que es bastante interesante y que muchos de nuestros oyentes seguro que están relacionados con ella, lo han vivido o tienen a alguien en el entorno familiar que lo han vivido, ¿no? Que es esa depresión posparto que a ti te permite crear una historia con ese trasfondo histórico, como digo, Ana, que da lugar a esta novela, ¿no? Cartas desde Hungría. Sí, la verdad que cuando yo empecé a escribir Cartas desde Hungría no tenía pensado que la depresión posparto que sufrí con mi primer hijo fuera parte de la trama. Pero claro, es algo que tenemos tan enraizada las personas, las mujeres que lo sufrimos, que de alguna manera quiso salir. No sé si a lo mejor, claro, a mí me supuso aquello como una catarsis, poder hablar de aquello, porque la verdad es que la sociedad nos tiene impuesta como una maternidad idealizada, en la que tú pares o tienes una cesárea, como fue mi caso, y tienes que estar súper fuerte, súper feliz, y desgraciadamente no fue lo que me ocurrió a mí. Y bueno, de cualquier forma, pues me sirvió bastante, aunque yo aquí en mi novela la llevé al límite, asesorada, eso sí, por un psiquiatra, para no poner las cosas muy, digan, ¡ay, qué exagerada! Pero claro, la llevé al límite y me dijo que era totalmente creíble que podía pasar, desgraciadamente. Desde luego que sí. La historia Cartas desde Hungría nace desde con un personaje que es Mencía, ¿no? Ella nace en Huesca, en el entorno de una familia pobre, pero claro, tienen que darla en adopción, y es como llega a Hungría, ¿no? Que es un poco el inicio de tu historia. Exactamente. Esta familia, esta madre pobre, que casi no tiene ni leche para amamantarla, pues no encuentra otro remedio que darla a este matrimonio que no puede tener hijos. Y así es como mi personaje Mencía, mi protagonista, pues viaja hasta Hungría, hasta Budapest, en brazos de su nueva madre, a una familia acomodada, con una casa a orillas del río Danubio, y es muy feliz los primeros años de su vida, hasta que surge esta depresión posparto porque su madre pues
logra quedarse embarazada. Y no vamos a contar más de esto para no... Claro que no. Pero ese entorno histórico es a mí lo que me interesa, ¿no? Estamos en la década de 1930 en Hungría, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, y claro, es un entorno para ella feliz, ¿no? Y imagino también que para muchas personas, ¿no? También de Hungría que no veían venir, ¿no? El socavón que se avecinaba, ¿no? en pocos años, esa tragedia. ¿Y cómo podemos entender esa Hungría que a nosotros nos suena a país del este? Siempre lo relacionamos con el comunismo, posguerra mundial, y en cambio en la primera mitad del siglo XX, pues Hungría era un país próspero y muy parecido a como podíamos imaginar otros países de Europa, ¿no? Pues totalmente, era un país casi que más occidentalizado de lo que nos creemos. De hecho, yo cuando me preguntan, ¿es que te gusta la Segunda Guerra Mundial? Digo, mire, yo cuando empecé a escribir esta novela, yo no tenía pensado escribir ni sobre la Primera Guerra Mundial ni sobre la Segunda. Y curiosamente, lo que más me gusta de las dos guerras es la época que hay entre ellos, la época de entreguerras que se llama. Y es la época que yo retrato, una casa, como he dicho, a orillas del río Danubio, decorada y arquitectónicamente del estilo Art Nouveau, porque en aquella época las corrientes artísticas, las corrientes literarias, pues a mí me fascinan. Es una ciudad pues con mucha vida cultural, pero llegó la Segunda Guerra Mundial, un país que era, digamos, adepto más bien al partido nazi, la cruz flechada, conferencial, así. Y cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, de pronto pues surge la tragedia de que esperan ellos que lleguen los que lo iban a salvar, que eran los soviéticos, y ocurre pues todo lo contrario. Llegan unos, destruyen, llegan otros, destruyen, y bueno... Yo sé que en todo una guerra es guerra en todos lados, pero Budapest y Hungría fue una ciudad, y con los judíos pues te puedes imaginar lo que ocurrió. Además es curioso, ¿no? Porque siempre relacionamos la comunidad judía como una comunidad con un poder adquisitivo grande, pero en este caso, ¿no? La familia que adopta a Mencía, el servicio es judío, es decir, no son los propios señores de la casa quienes son judíos, que ellos son católicos, sino que tienen a su servicio judíos, que es cuando empieza pues también a vivir más de cerca en ese concepto de familia, no solamente los miembros que la forman, sino también el entorno tan querido, ¿no? Los sirvientes, que a lo mejor en muchas ocasiones ni se utiliza este término porque es un poco despectivo, y son casi miembros de la misma familia, que en este caso eran judíos. Absolutamente. De hecho, tenemos la idea preconcebida de esos judíos. Bueno, pues gente adinerada, no, en este caso era el chofer, la cocinera y Lisa, que era la niñera de mi protagonista. Hay una historia, lo comentábamos antes a micrófono cerrado, aquí hemos tenido la oportunidad de hablar con su hijo. La figura de Ángel Sant Briz es quizás una de las, no voy a decir más desconocidas, ¿no? Pero es muy, muy atractiva en el sentido de que es un verdadero héroe, casi anónimo, ¿no? Que fue capaz, incluso estando, ¿no? del lado en la embajada, ¿no? Pensemos, ya en la década de los años 40 ya era un embajador mandado por el franquismo, ¿eh? Sí. Y estuvo del lado de los más desfavorecidos, dando la espalda un poco a la Alemania nazi y salvando a muchos judíos, ¿no? Que era la figura, como digo, de Ángel Sant Briz. Pues sí, es una figura que cuando yo empecé a documentarme sobre lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial en Hungría y específicamente en Budapest, pues descubrí a Ángel Sant Briz, que yo había visto una película, claro, todo el mundo conocemos a Oskar Schindler, que salvó por 1.000 y pico de judíos, y qué pena que aquí en España casi todo el mundo, o gran parte de los españoles desconocemos a este embajador, que en aquella época trabaja como segundo en la embajada de Budapest, que salvó al triple de judíos. Y él era católico practicante, pero no le dolieron prendas cuando dijo, pero ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Esto es una barbaridad. Entonces este hombre empezó a salvar primero, pero después rescató un decreto de Primo de Rivera de 1924, y con este decreto logró engañar a los nazis, y además de que le dijeron, vale, te doy 100 pasaportes para que tú puedas salvar pues a 100 personas, a 100 judíos,
que certifiquen que tienen ascendencia pues sefardí, que eran, claro, porque así ellos Ángel Sabri conseguía que le otorgasen la nacionalidad española y pudieran salir de allí de Budapest. Pero este hombre pues cogió una triquiñuela, se les ocurrió con más personas, porque también hasta en el Vaticano, creo que Suiza, los países neutrales, digamos, Suiza, Suecia, lo ayudaron también. Y un italiano que ahora mismo no recuerdo el nombre, también lo ayudó muchísimo. Y de cada pasaporte, él dijo, vale, yo tengo un pasaporte, pero ahora yo voy a coger y voy a convertir el 1 en el 1A, 1B, 1C. Y además en cada pasaporte no solo pertenece a una persona, sino que él incluía a toda la familia. Y este hombre se jugó la vida, incluso al principio la vida de su mujer, de Adela, y Adela Aldonza, y la mandó corriendo para España. Dijo, venga, que yo tengo aquí que hacer esto antes de que maten a tanta cantidad de personas. La historia es realmente emotiva y de una heroicidad increíble, ¿no? Y como decías, ¿no? Siempre pensamos en la famosa lista de Schindler por la película, y nos olvidamos de la lista de Ángel Sabri. De Ángel Sabri. Yo creo que este hombre debería tener más reconocimiento. Es verdad que el pueblo de Israel lo nombró justo entre las naciones. Es verdad que allí en Budapest está incluso más reconocida que aquí, que en Zaragoza hay una pequeñita estatua, y yo creo que es un héroe, vamos. Desde luego que sí. Totalmente. Ya para ir acabando, Ana Barrera, autora de esta novela Cartas desde Hungría, publicada por Platero Editorial, uno de los elementos también que marca un poco el sentido de la novela es la familia, ¿no? La familia como unidad. O sea, no estamos aquí haciendo apología de la familia ni nada, que nadie nos entienda. Bueno, pero pero sería maravilloso, ¿no, Nacho? Hacer apología de la familia es bonito, ¿no? Claro que sí. Otra cosa, hacer apología de otras cosas, pero de la familia. La familia, desde luego. Es la base de la sociedad, digamos, ¿no? Desde luego que sí, claro. ¿no? De todos los tipos de familia, eso sí. Se quiera, cada uno que se lo monte, su familia como quiere, le apetezca y como crea conveniente. Eso es lo mejor, ¿no? Claro, y en la década de 1930 y 1940, pues quizás por las circunstancias, ¿no?, históricas del momento, es lo que hacía que muchas familias pues estuvieran más unidas, ¿no?, de lo que normalmente se pudiera esperar ante la adversidad de las circunstancias, ¿no? Claro, imagínate. Yo en mi novela hago eso, mucho hincapié en la importancia del amor familiar, en la importancia, en la necesidad que tenemos cuando somos niños de ser queridos, y lo que eso te condiciona a ti después como adulto. Como tú hayas vivido tu infancia, como sentirte querido por tus padres, muy importante, por el mundo que te rodea. Una historia, como decía yo antes, muy humana, muy accesible, y desde luego que para entender muchos de los devenires, no solamente del ser humano en el siglo XX, sino también desde el punto de vista histórico. Esta novela Cartas desde Hungría, publicado por Platero Editorial, que nuestra invitada Ana Barrera ha publicado y que nos ha atendido los últimos minutos aquí en Ser Historia, en la cadena Ser, desde Radio Sevilla. Ana, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros por contar conmigo. Encantadísima. Un beso, Nacho. Gracias. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.